Sí. Bueno, mi presentación va a ser seguramente más pobre de lo que debería, pero nos va a acompañar en esta clase y la clase que viene Mariela Sulberti, ella es coach ejecutivo. Además, si no me equivoco, ha hecho también coach de vida, tiene varias conferencias encima, le gusta trabajar con grupos, ha sido coach mía de Maca hace tiempo atrás también. Y bueno, hace un par de años ya que viene trabajando en el curso de gerencia gastronómica para dar estas clases que están muy asociadas a un gran tema hoy en la gastronomía, que es el liderazgo, ¿no? Y el trabajo con equipos. Y no me voy a adelantar nada de lo que va a decir en las clases porque va a hablar de cosas que seguramente a más de uno le van a resonar cuando ella las vaya mencionando ahora. Pero bueno, para nosotros siempre es un gusto tenerla. En realidad siempre Mari estaba ahí por el medio del curso y decidimos ponerla al cierre del curso porque es una de las personas que más impacto le genera el curso, más que Maca y más que yo, que como ya se habrán dado cuenta, son muy aburridos a veces y vamos muy por lo técnico. Bueno, ella como que le pone una impronta más cerradora de curso y nos encanta tenerla con nosotros. Así que bueno, yo hoy no voy a participar demasiado, la voy a dejar a Mari, vamos a grabar la clase porque hay algunos de los chicos que dijeron que no se iban a poder conectar para que la puedan tener, la puedan ver después con el resto de los contenidos. Y como siempre, Mari, súper agradecido porque estés con nosotros acá. Seguro que hay gente con la que vamos a poder interactuar hoy y se van a llevar, como siempre, mucho de este encuentro. Así que bueno, los dejo con Mariela, ya estamos grabando. Bueno, gracias por esa presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un placer estar acá, como siempre, también que me convoque Germán y Maca, y bueno, y en cada oportunidad conocer gente nueva y gente muy poderosa. A mí me toca un tema que es el liderazgo gastronómico, así que vamos a empezar con eso. Me gustaría que se presenten rapidito como para yo conocerlos un poco más. El nombre lo veo, pero ¿qué hacen? ¿A qué se dedican específicamente? ¿Qué tipo de emprendimiento? O si están trabajando en alguna empresa gastronómica. Un poco para conocerlos. A ver, Diego Acosta. Oh, Belén. Adelante, Belén. Yo no puedo Hola, poner la camarita ahora, pero bueno, me presento. Mi nombre es Belén Arias. Tengo un restaurante que es de mi familia, allá hace 25 años y ahora estoy haciendo todo este curso porque con mi hermana nos estamos haciendo cargo. Así que bueno, para especializarme aún más en eso. Perfecto. Muchas gracias, Belén. Diego, que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Acosta Vigo. Yo tengo un shop de la Shell, junto con mis hermanos, digamos. Y Bien. estamos un emprendimiento nuevo para nosotros, porque venimos de otro lado, somos profesionales, pero en otro rubro. Y bueno, y es como que estamos incursionando. Bien. ¿De qué rubro vienen, Diego? Yo soy odontólogo, por ejemplo. Bien, bien. Nada que ver una cosa con Claro. otra. Perfecto. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias, Diego. Nada. Federico. Hola Mariela, ¿cómo estás? Yo soy Federico Roncari. Tengo un delivery de hamburguesas. Hace 10 meses comencé a trabajar en lo que es gastronomía. Así Bien. que nuevo por aquí. Perfecto. Gracias. Gracias, Federico. ¿Quién estaría faltando? Natalia, Delfina. Bien. Delfina tiene cafetería, puso ahí. Bien. Hace 2 Perfecto. años. Y Natalia entró recién, así que no sabe, así que bueno, a Natalia le vamos a contar que Mariela es la profe de la clase de hoy, que es coach ejecutiva y que va a trabajar liderazgo con ustedes, así que Mariela lo que les pedía era que, bueno, que los que pueden dejar la cámara abierta, el micrófono, y que se presenten cortito qué hacen, ¿no? Y por qué están en el curso. Perfecto. ¿Falto yo? Sí, Nati y José creo que faltan. Bueno, yo soy Nati Alurralde.
de Tucumán y tengo una cafetería, Aló Tienda y Café, con 4 sucursales. Perfecto. Bueno, me encanta. Gracias, Nati. José, no sé si puedo habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal, Mariela? Bien, José. Bueno, yo soy José, yo soy encargado de la cervecería Castilla desde hace unos 3 o 4 años. Bueno, Bien. en la cervecería manejamos más que nada, bueno, precisamente lo que es cerveza y también muchísima coctelería, y bueno, también toda una carta de comida americana. Bien, perfecto. Gracias, José. Bueno, creo que estamos todos presentados. Ya me presentó Germán. Y vamos a comenzar con el tema del liderazgo. ¿Cómo se sienten con el...? A ver, Nati, te voy a pedir si vos podés mutear porque me escucho la voz ahí de fondo. Ahí Ahí la estamos. muteé yo. Ah, La bien, muteé. bien. Bueno, vamos a empezar a compartir. A ver, vamos a compartir. Quiero ver de compartir esto. Bueno. ¿Alcanzan a ver bien ahí? Les pido, ya que yo no los veo, que me hagan ok. Si está todo ok. Sí, está todo bien. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces con el liderazgo gastronómico. Vamos a comenzar con algo básico, que es distinguir qué es grupo de equipo. ¿Ustedes qué consideran que tienen? Pueden ir habilitando sus micrófonos. ¿Tienen un grupo o un equipo en el trabajo? Un equipo, Un equipo. ¿Por qué lo pueden calificar como equipo? Ahí está. va, en realidad me parecen igual las dos, solo Ujú. que grupo creo que está más asociado a la amistad, quizá, no tanto a lo laboral. Bien, puede ser también. Gracias, José. ¿Quién más? Delfín, el equipo trabaja de manera coordinada, pone. A ver, puso un signo de preguntas. El equipo, sí, hay unas diferencias de cómo trabajan. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de esto? Bueno, vamos a ir directamente a la definición. Fíjense la diferencia que existe. En el grupo, los objetivos vienen ya marcados desde la organización. Y en el equipo, los objetivos saben cuál es el objetivo que tienen que trabajar para sumar a la organización y lo toman como propio. Entonces, es como manejan sus propios objetivos siempre en función de otro gran objetivo. Se empiezan a coordinar. En el grupo hay mayor reparto de las tareas y en el equipo el reparto de tareas es flexible. ¿Por qué? Porque no viene manejado desde arriba. Van sincronizando cuáles son los dones y los talentos que tiene cada uno y van haciendo que cada uno haga esto desde lo mejor que sabe hacer y pueda aportar al equipo. En los grupos se miden los resultados de la organización y en el equipo se miden los resultados del trabajo colectivo que hace el mismo equipo. Acá en el equipo hay un ambiente de confianza. En el grupo normalmente se consume el objetivo. Una vez que terminaron de realizar ese objetivo, el grupo se puede separar. Mientras que en el equipo se conocen más, hay un ambiente de confianza, se identifican, son partes, como que tienen la camiseta puesta del equipo. En el grupo, fíjense en el tema de los valores, que es algo que une o separa. Los valores en el equipo son compartidos, son conocidos y compartidos por todo el equipo. Mientras en el grupo hay un líder formal, en el equipo el liderazgo específicamente, el liderazgo es un rol de la estructura, o sea que puede ir tomando este rol cualquiera de las personas dentro del equipo. Se dice que hoy los líderes ya no van adelante de un equipo, sino que los líderes forman a nuevos líderes. ¿Qué significa para ustedes esto de que los líderes de hoy forman nuevos líderes? ¿Cómo, cómo lo sienten?
A ver, los escucho. Ya apagaron las cámaras todos. Bien. ¿Cómo sienten ese liderazgo? Normalmente ustedes veían que el líder iba marcando el camino. Hoy el líder trabaja con los equipos y hace que cada persona que está dentro del equipo se potencie, que sea un nuevo líder, que se transforme. Ya se pierden miedos de que nos saquen el protagonismo. Los nuevos líderes preparamos a otros justamente para que el equipo, porque falte alguna de las personas, no pierda fuerza, sino que se vaya fortaleciendo entre los talentos de cada uno. Yo les pregunto, ¿esto pasa donde ustedes trabajan? ¿Cómo es el liderazgo que tienen adentro de su trabajo? De su cafetería, del shop, el del delivery de hamburguesas, de la cervecería. ¿Cómo es ese liderazgo? ¿Cómo a ustedes les toca el papel del líder o tienen a un líder más arriba? En mi caso, Mariela, Sí, Federico. somos pocos todavía trabajando. Yo tengo 3 empleados, Bien. de los cuales a uno de ellos lo veo como más capaz, más dedicado a su trabajo. Entonces le comencé a dar ciertas responsabilidades que tenía yo Ujú. únicamente, entonces ahora las comparto con él. Y bueno, lo que intento es de que ir capacitándolo a él para que él se vaya haciendo cargo de la mayoría de las cosas que se hacen en el negocio. Bien, ¿cómo lo haces? ¿Cómo delegás estas tareas? Bueno, primero en principal es o sea, decidí confiar en él y, y directamente decirle, vos te vas a encargar de, por ejemplo, de controlar que los chicos lleguen en horario, de que la producción se haga con todos los procedimientos de higiene, con todos los procesos que llevan en hacer todo ¿cómo se llama? En la mise en place. Y dándole también la libertad de darle órdenes al equipo para que hagan las cosas que salgan en el momento. Bien, bien. ¿Y esto pudiste sentarte y pasarle información a la persona, darle información o ya venía con experiencia de antes? Él venía con experiencia en la parte gastronómica, pero trabajaba como cadete en un negocio y después como cajero. Bien, bien. Pero bueno, yo decidí de que le empecé a enseñar en otros sectores donde él no estaba familiarizado. Lo empecé a preparar, digamos, para que él se haga cargo de otros sectores más. Bien, perfecto, perfecto. ¿Qué significa esto? Que empezó a pasarle información al equipo, está a la persona que le delega. Y es empezar a observar también cuáles son los talentos de esas personas a las que le delegamos algo, las personas que empezamos a detectar cuáles son los aportes que pueden llegar a hacer al equipo para mejorar la productividad del mismo. Y esto también tiene que ver con liderar la construcción del equipo. ¿Qué pasa si yo cuando delego o siempre estoy dando órdenes de arriba para abajo? ¿Creen que hoy funciona eso? O vamos a reformular la pregunta. ¿Ustedes qué creen que le funciona con su liderazgo? Nati. Sí,
Bueno, hay miles de cosas que uno va probando, pero creo que lo fundamental es lo que vos decías recién de ir como descubriendo cuál es el potencial, porque por ejemplo en mi caso no es que son todos súper especializados en cada tema, entonces como que vos Bien, vas viendo qué es lo que más les interesa, en qué son más productivos y como alineando sus funciones hacia ese camino. Mientras más disfruten lo que hagan, mejor van a rendir en cada ámbito. Y por otro lado, que la indicación sea clara y con una fecha o algún límite, porque si no, no hay devolución y queda en el aire. Entonces, ya con el tiempo aprendí que es así, con un tiempo y con un límite de entrega o alguna cosa que uno necesite, pero concreto, digamos. exacto. Necesitan conocer cuál es la necesidad puntual, de cuáles son los objetivos, porque muchas veces armamos equipo, hay que hacer esto, pero en realidad el objetivo no es eso. Están dándole una información parcial y así también trabajan las personas con esa información. Al no tener una información clara, a veces no saben ni cómo realizar una tarea u otra o si van a hacerlo bien o no. Entonces, empezar a escuchar, a observar qué talentos tienen. Esto es construir un pensamiento colectivo. Fíjense que, bueno, elegí esta foto también por el tema de que hasta la basura, cómo hay que colocarla, qué es lo que conviene, qué es más fácil, dónde se pueden obtener los elementos para eso, cada cuánto hay que cambiar. Empezar a trabajar con información y de manera colectiva. ¿Qué significa trabajar de manera colectiva? Fíjense, el liderazgo colectivo es la idea de que el poder debe ser compartido entre los miembros del equipo. O sea, esto que antes el poder solamente lo manejaba el líder y daba instrucciones verticalistas, ha cambiado y más en nuestro tiempo. ¿Qué significa? Que todos los miembros del equipo tienen la oportunidad. Escuchen esto, oportunidad de contribuir. ¿Cómo se siente un ser humano cuando tiene oportunidad de contribuir? Con ideas, con opiniones, que nos escuchen, de colaborar en la toma de decisiones. Esto sería estar comprometido porque se siente parte de. ¿Cómo lo ven? ¿Eso está pasando en sus lugares de trabajo? ¿Quién puede comentar eso? Yo creo que cuando ellos quieren, digamos, todo el mundo quiere contribuir, bueno, no todo el mundo. En mi equipo muchas de las personas quieren contribuir y bueno, para ellos es importante que se los escuche y por ahí cuando uno toma alguna de sus ideas o de su punto de vista, bueno, se siente mucho más valioso y a la vez eso les sirve a la empresa porque ellos también ven cosas que por ahí uno no llega a ver o bueno, se potencian las miradas de todos. Totalmente, totalmente. Esto se empiezan a sentir parte y el resto de los compañeros también ven los cambios que se van produciendo. Entonces, vamos a observar. Entonces, ¿cómo coordino yo esas acciones? ¿Cómo coordino el equipo? Porque lo que tengo que hacer es coordinar para que cada uno vaya sacando lo mejor de sí. Es como tener un grupo, una orquesta, fíjense, y estar trabajando con cada uno, con un violín, con cada instrumento musical. Para que suene una melodía, tengo que coordinar acciones. De lo contrario, cada uno va a estar ejecutando el instrumento como le parezca mejor. ¿Cómo ven el liderazgo? ¿Cómo sienten el liderazgo dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones? ¿Ustedes están ejerciendo hoy liderazgo o no? Sí, en mi caso creo que sí, sí. Sí, ¿por qué? Malo bien, pero sí. ¿Por qué consideras que sí, Nati? Y porque soy la que coordina, digamos, las acciones de las principales áreas y soy la que recibe bueno, hacemos reuniones de grupo para ver los climas de cada área, damos las tareas y ponemos fechas para el cumplimiento.
en lo que hace a la administración, ¿no? Lo que es más complicado ya es meterte en los ámbitos de cocina y todas esas cosas en los restaurantes. Ajá, bien. Eso ya es como ahí, otro capítulo aparte, porque el liderazgo más que nada también tiene que estar en la persona principal de la cocina, que bueno, que también es como todo el desafío ese. Bien, bien. Y en esta persona de la cocina puede coordinar la ejecución de los distintos platos, ¿no es cierto? O los diferentes pedidos. Pero son todo una empresa. La cocina es la parte principal porque si no hay cocina, no hay negocio. Pero todos los colaboradores, las áreas que colaboran, ¿cómo tienen que ir coordinándose? Cada equipo tiene que, ¿cómo coordinan los jefes de cocina su empresa? ¿Cómo coordinan la cocina con el resto de las personas? ¿Consideran que coordinan bien o que le están faltando herramientas? ¿Pueden observar esto? Cuando ingresa una persona a la cafetería, al shop, ¿qué tipo de trato le dan? ¿Con quién interactúa? ¿Quién es el líder que le recibe esa persona? A veces la falta de tiempo hace que no tengamos ni un momento ni para dedicar a esa persona nueva que entró. Y ese es un punto fundamental que lo vamos a ir viendo al final de esta jornada, en donde vamos a ver también un plan de inducción. ¿Qué pasa si les parece que es fundamental un plan de inducción? Sí. Bien, ahí el liderazgo, ¿en qué consideran que se ve? ¿Ahí en dónde? ¿En el plan? En la inducción que le dan al nuevo empleado. Y en la claridad de las indicaciones, en que esté todo como el sistema organizado para que él lo pueda asimilar. Perfecto, perfecto. ¿Tienen plan de inducción? No, ahí Delfina dice que no. Los varones que no los escucho. No, yo no sé qué sería el plan de inducción. Bien, perfecto, José. Está perfecto esto de decir no sé. ¿Por qué? Porque el no sé me abre una apertura a un nuevo aprendizaje. Cuando creo que sé todo es donde no incorporo nuevos aprendizajes. Así que gracias por la sinceridad. Vamos a entender que el liderazgo, ¿qué significa? Es parte, la conversación es parte de poder liderar a otro. Como líder, yo estoy conversando con el resto. Fíjense en esta foto, sí. ¿Qué significa conversar? Girar juntos, girar juntos. ¿Qué pasa en un equipo cuando no sabe conversar, cuando no sabe comunicarse efectivamente? Una conversación es una danza. Supongan que hay dos personas y uno baila folclore y el otro baila tango. ¿Creen que van a poder llegar a danzar juntos? ¿Cómo ven eso? Es imposible, uno le va a estar pisando el pie a otro, le va a estar diciendo, no, hay que ir para allá y el otro va a ir para allá. Y tiene que ver con esto, con sentarse a conversar con las personas. Y esta conversación necesita tener una escucha activa. Y parar esto de tener juicios, porque si yo me siento con alguien y digo, no, acá me va a querer mentir o me quiere engañar y yo sé que no es así, empezar a generar conversaciones de sinceridad. Porque por un lado, para ser confiable, uno necesita tener justamente, a ver, escucho. Uno para ser confiable necesita tener conocimientos de lo que hace, pero también tiene que tener coherencia entre lo que dice y hace. Para ser confiable, uno tiene que volverse coherente con las acciones y con el decir, sobre todo los líderes. Acá dice, una conversación es la danza entre el hablar y el escuchar, y entre el escuchar y el hablar. Siempre digo que en el liderazgo es fundamental que el líder tenga una escucha activa. ¿Y qué significa una escucha activa? Yo tengo un empleado con el que tengo que resolver un asunto y yo me siento y ya estoy pensando que el empleado
me miente, que el empleado llega siempre tarde, que no voy a tener apertura porque voy a estar con el pensamiento de las cosas que esta persona no está haciendo bien. Entonces, ¿cómo genero una escucha que el otro me explique y que yo pueda comprender su punto de vista? No significa que sea válido o no, significa que voy a comprender que la persona está mirando de una manera diferente de lo que lo estoy haciendo yo. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ustedes cuando quieran preguntar algo, habilitan el micrófono y preguntan, por favor. Y vamos a ver un poquito el tipo de conversaciones que vamos generando. ¿Estamos? Estamos con las conversaciones. Según la relación con el espacio, pueden ser públicas. ¿Cuáles son las conversaciones públicas? Cuando hablamos con un grupo, con un equipo, estas son las conversaciones públicas. Y las conversaciones privadas puede ser que lo haga con una persona o lo haga conmigo mismo. Porque también tengo un poder del autodiálogo como ser humano que es importante tenerlo en cuenta. Según las posibilidades de apertura, si yo quiero que la persona tenga apertura con respecto a la conversación o cerrando una conversación, o sea, el tipo de posibilidades que tengo en dicha conversación. Acá vamos a ver 3 niveles de conciencia. ¿Ustedes alguna vez escucharon de que todos los seres humanos tenemos niveles de conciencias y que somos cuerpo, mente y emoción? Acá lo vemos cuerpo, lenguaje y emoción. La manera en el lenguaje es la manera que me estoy comunicando, ¿está? Fíjense en el cuerpo físico. Ahí siento, puedo observar de mis empleados o de mis líderes las posturas, las partes del cuerpo, de qué manera se mueve. Recordemos que la conversación, que lo que decimos puede llevar hasta una mentira, pero el cuerpo, como trabaja en un sistema inconsciente, actúa siendo realista. A veces el empleado me puede estar diciendo algo y yo veo que corporalmente no hay una coherencia, puedo entender que le está pasando algo que no lo está comunicando correctamente. Entonces, me permito tener una apertura como líder para escucharlo desde la necesidad. Cuando empieza a ser coherente entre lo que dice y hace, ahí estoy ante la verdad de la persona. Fíjense, el cuerpo emocional. Todos los seres humanos somos seres emocionales. Tenemos sentimientos y emociones. Entender que como actúa Nati, no actúa igual que Delfina, no actúa igual que Mariela, que Belén, que José. Cada persona tiene su propia historia y también trabajamos este mundo de percepciones. Percibimos al otro de acuerdo a nuestra historia. A lo mejor dice algo que me afecta, pero a lo mejor esa persona le dice a otra la misma palabra y no le afecta en nada. Depende de la historia que traemos, la historia que nos contamos. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Empezar a ser coherente entre lo emocional, que somos emoción, y esa emoción se dispara por algún pensamiento que vamos teniendo. ¿Cómo somos con nuestro equipo? En nuestro equipo hay equipos que se basan solamente en emociones, entonces todo el tiempo están discutiendo, todo el tiempo están enojados, todo el tiempo están eufóricos, pero en ningún momento se baja la emoción y se actúa de manera coherente. Si me baso solamente en emociones y no empiezo a sentir qué es lo que me producen ciertas emociones, qué me activan ciertos pensamientos, no voy a poder generar una conversación con el otro, porque voy a estar en una emoción constante. Y acá un gran secreto, cuando actúo en emoción, fíjense que si yo tengo que contestarle a alguien que por lo cual me ofendí, si lo hago inmediatamente dentro de la emoción, en donde me siento lastimada, voy a tomar una acción que a lo mejor al rato me voy a estar arrepintiendo. En cambio, si yo digo que la emoción, Daniel Goleman habla de el secuestro emocional. Cuando algo me afecta,
esa emoción toma mi cerebro y no me deja pensar. Pero ese momento dura 90 segundos, por eso nos han enseñado a contar hasta 100, que nos dicen contá hasta 100 antes de contestar. Esto viene porque si yo contesté de una manera que puedo herir a la otra persona, no voy a conseguir el objetivo que necesito para el equipo. Voy a tener a una persona lastimada o sintiéndose víctima o la situación que se vaya a generar según su propio pensamiento. Entonces, empezar a observar qué pasa con cada persona. Hasta acá preguntas, yo creo que podrían hacer alguna pregunta. Y acá preguntarnos desde qué lugar conversamos los seres humanos. ¿Se acuerdan los 3 circulitos? Primero, desde el lenguaje. Hablamos desde nuestra opinión. Mi opinión no es igual a la del otro, desde nuestros valores y desde nuestro pensamiento. O sea, desde un lugar nuestro, desde nuestra realidad, conversamos. Por otro lado, las emociones, que pueden ser algunas genéricas, que son las principales, las básicas, que son alegría, tristeza, miedo, confianza, resentimiento, asco, sorpresa. Son varias las emociones que se pueden generar. Y finalmente tenemos el último circulito, que era el cuerpo, en donde yo puedo empezar a entender cómo se está comunicando mi cuerpo y cómo se está comunicando parte del equipo, el cuerpo de cada miembro del equipo. El cuerpo puede estar contraído, tenso, relajado, con apertura, ¿está? Siempre teniendo en cuenta las condiciones físicas en las que se encuentra esa persona. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Fui clara? Si hace falta que lo vuelva a decir, no hay ningún problema que lo tenga que reformular. José, Federico, Belén, Rodrigo, ¿está todo ok? Todo bien por ahora. Bien. ¿Alguna pregunta? A mí me gusta que me hagan preguntas. Les cuento que al principio a veces tenemos terror que nos hagan preguntas de no saber algo. Y ahí es donde empezamos, yo invito a los líderes también a humanizarse. Las personas no tenemos que saber todo. En todo caso, tenemos que saber a dónde buscar esa respuesta. Pero es imposible que una cabeza sepa todo, que una persona sepa todo. Desde la apertura de reconocer que no sabemos algo, tengo la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, la competencia de la coordinación, esto de coordinar acciones, es fundamental para un líder. Fíjense, dice, la responsabilidad del gerente o jefe es asegurar que los individuos, bajo su responsabilidad, no solo se destaquen por sus competencias individuales, sino también en la maestría de coordinar acciones. La clave para ganar competencias en la coordinación de acciones se encuentra en el dominio de las promesas. Qué fuerte lo de las promesas. ¿Cómo prometemos? ¿Cómo creen que prometemos? Ahora vamos a empezar a ver cómo coordinamos un ciclo de promesas efectivo. Entender nuevamente esto que les había dicho hace un rato, de que cada persona vive desde su propia realidad y aparte se comunica con el otro de acuerdo a lo que observa. Fíjense, observamos el mundo de la manera que somos. Cada uno de nosotros observa el mundo de una manera distinta. ¿Les ha pasado que han podido ver una imagen y cuando se les preguntó qué ven, que casi todos vemos cosas distintas? ¿Alguna vez hicieron ese ejercicio? Es un ejercicio de percepción. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres emocionales y somos seres perceptivos. La misma cosa no significa lo mismo para todos.
cualquier cosa, una palabra que nos digan puede significar algo para mí y algo distinto o algo que no signifique nada para alguno de ustedes. Entonces, entender que miramos al mundo a veces de manera positiva, a veces enojados, muchas veces enojados, y tiene que ver con el juicio que vamos teniendo con esto. Vamos observando cómo yo estoy como líder observando el mundo, cómo estoy observando la organización donde estoy, cómo voy observando las personas que trabajan en dicha organización. Entonces, pero acá hay una buena noticia, que se puede aprender siempre nuevas cosas y se puede cambiar la manera en que miramos. El ser humano naturalmente emite juicios constantemente, autojuicios en donde somos muy autocríticos, pero no un autocrítico constructivo, sino destructivo. Entonces, lo primero es empezar a cambiar esa mirada. El líder fundamentalmente tiene que ser humilde, bajar del ego. En el ego están estas cosas, no, es que yo sé, yo soy el dueño de esto. Sí, pero la escucha es fundamental, porque a veces el que está haciendo las cosas, el que está con el cliente constantemente, nos puede dar mucha más información, nos puede traer nuevas soluciones. ¿Cómo están mirando ustedes el mundo? ¿Cómo están mirando su mundo empresa? ¿Consideran que pueden mejorar algo en el liderazgo, en la coordinación de acciones con las personas que trabajan con ustedes? A mí me pasa que sí, totalmente estamos tratando de mejorar eso, que a personas en el equipo les cuesta por ahí hacerse responsables porque vienen de un trato muy de patrón y nosotros decimos, vale, vos podés tomar esta responsabilidad y es como que dicen, ah, no, yo no sé, ah, no, yo no sabía, ah, y es como la persona que estaba al mando antes era como, pregúntenme a mí, yo sé todo, ustedes no, ¿qué van a saber? Cosas así, y es como un poco difícil erradicar eso. Bien. Estando. Bien. Una de las maneras, Belén, es escuchando a las personas y haciendo preguntas en vez de darle órdenes, es decir, bueno, ¿esto de qué manera se puede hacer? Yo pienso esto, ustedes han visto y qué podrían aportar. Trabajar la autonomía del ser humano, donde has recibido órdenes, es cambiar la cultura de la empresa. Es como transformarse en otro, cambiar nuestra propia identidad, ya que la identidad la marcan los dueños. La cultura de la empresa es cómo va bajando la información el dueño. Las nuevas generaciones que van tomando empresas vienen con nuevas miradas, entonces hay cambios culturales en la mayoría de esas empresas. ¿De qué manera yo puedo hacer que conviva un tiempo la cultura anterior con la nueva cultura? De que hay una autonomía, hay que ser coherente. Los que más coherentes tienen que ser entre el decir y el hacer son los altos mandos, los dueños. Es necesario que se transformen en el ejemplo para el otro, en la coherencia, en esto de la autonomía. ¿Es real que quiero que sean autónomos? ¿Para qué casos quiero que sean autónomos? No, para esto no. Yo quiero que sigan mis órdenes. Es como que termina no siendo clara la comunicación, porque le estoy pidiendo autonomía por un lado, y no, yo estoy hablando de empresas y que normalmente uno ve es que pretenden autonomía, pretenden que, pero algunas cosas, otras no. Bien, si es así, es necesario la escucha y es necesario dar una información clara. Autonomía, ¿en qué casos? ¿En qué casos los altos mandos le dan poder a esa persona para que decida? Normalmente he visto algunos casos en que dicen, sí, yo quiero que tenga autonomía, pero cuando proponen algo no son escuchados nunca. No significa que tengo que tomar todo lo que diga el empleado, pero sí decirle, bueno, en esto me sirve, en esto lo podemos poner en práctica ahora, esto más adelante. Entonces, ser muy coherente con lo que digo y hago, si no el empleado se confunde.
Tener bien clara esa comunicación es fundamental. El liderazgo y la escucha activa y la humildad del líder son fundamentales para que tenga un clima laboral distinto. Hoy vivimos en climas laborales que son agobiantes, es lo que más están demandando las empresas, y qué placentero es ir a trabajar a un lugar donde me siento bien, donde me siento tratada de una manera humana. Las personas estamos pidiendo cada vez más humanidad en el trabajo. Esto de no transformarnos en robots. Y eso también se vuelve más productivo hasta con la atención al cliente. El cliente disfruta y siente cuando hay un buen clima laboral. Lo mismo, lo contrario. El cliente percibe cómo se sienten las personas, dónde trabajan, de qué manera están trabajando, la higiene del trabajo, la seguridad al informarme cuáles son los platos que me pueden ofrecer, de qué manera me lo ofrecen, si me atienden con una sonrisa o me están como tratando de despachar. Todo tiene que ver con la cultura y con las decisiones que vayan tomando. ¿Preguntas? Bien, vamos a continuar. ¿Cuál es el impacto de una promesa? ¿Qué significa que yo hago una promesa? Fíjense, es generar un compromiso para generar nuevas realidades. Eso es lo que hace y lo que representa una promesa, la coherencia entre lo que digo y hago. El impacto de una promesa nace una responsabilidad de cumplir una acción acordada con otra parte. Si yo soy el dueño y vengo y doy y digo que va a pasar tal cosa y pasan 6 meses y el empleado no vio, y yo sé que como dueña se complicaron algunas cosas, puedo empezar a comunicar para que bajar ese nivel de ansiedad o ese nivel de que empiece a ser el dueño poco confiable, porque dijo algo y no lo está cumpliendo. ¿Cómo es el nivel de promesa que tienen ustedes? Fíjense, ¿para qué nos sirven las promesas? Nos permiten coordinar acciones con otras personas. ¿Está? Genera, o sea, mejora la calidad de nuestras relaciones, ya que eso depende de cómo hacemos y cumplimos nuestras promesas. Cuando prometemos algo o decimos que va a pasar algo, eso es un compromiso. En caso que no llegue a suceder por cualquier tema, es fundamental comunicarlo también de forma clara. Cuando algo no se va a realizar, y yo había dicho en un momento que sí, hay que explicar el por qué y simplemente es una información que le estamos dando para no generar supuestos, autodiálogo, empiezan a sentirse incómodas las personas porque empiezan a tomar que no hay un cumplimiento de las promesas de los dueños o de los mandos altos. Fíjense acá, las redes de promesas es igual a la calidad de las relaciones. Me gustaría que ustedes piensen en algún momento en que consideran que han realizado una promesa y que no la pudieron cumplir. ¿Qué generó en los empleados eso? A ver, el que pueda prender la cámara, por favor, le pido que la prenda, así podemos tener esta lectura de comunicación. Federico, José, Natalia. Ven, Natalia, ahí vamos. Me gustaría que participen los varones también. José, Federico, Rodrigo. Se me ocurre que puede haber pasado quizás en algún pago como de algún aguinaldo, por ejemplo, en el que se Sí, dijo que se lo iba a pagar en cierta fecha y bueno, no se pudo hacer por algún motivo. En esos casos es súper importante para el empleado, me parece, que tenga una buena explicación de por qué no. exacto. Bien, buenísimo. ¿Y a vos te pasó eso? ¿Y qué reacción observaste en los empleados? Bueno, me pasó de las dos maneras. Me pasó en un principio
simplemente decir, bueno, no se va a pagar en esa fecha y listo, y dar lugar a un montón de, como de decepciones. Y bueno, después ya más adelante, ya sabiendo más del tema, me pasó de poder explicarlo bien y como hacer como que todos lo entiendan y que incluso empaticen un poco como para no sentirse que se está jugando con ellos. Tal cual, lo dijiste, José. Empiezan a generarse pensamientos, ay, no, me están mintiendo, seguramente me quieren despedir y la empresa está mal y esto, pero tal vez si está complicado el tema, es contarles, miren, lo vamos a pasar porque a lo mejor no vamos a definir cuestiones muy finas que implica algo del dueño, pero vamos a explicar por qué se toma esa decisión y cuál va a ser la fecha en donde van a pagar. Es darle información para que también pueda bajar su nivel de autopensamientos, eso que destruyen las relaciones con los otros y destruyen también la salud de la persona. Así que, bueno, empiecen a pensar cómo están ustedes comunicando esto y cumpliendo las promesas de los empleados. Los juicios que bloquean el pedir es una forma también de comunicarse. Solicito algo, ¿no? En los juicios que bloquean el pedir van a descubrir que algunos, ¿cuáles son los miedos? Un empleado también tiene miedo, un líder tiene miedo. Descubrirán que no sé esto. Como dijimos al principio, no saber algo es humano y reconocerlo habla de la humildad de la persona. En todo caso, va a coordinar y decir, mira, este tema no lo conozco, pero voy a averiguar y me voy a sentar con vos y te voy a explicar. Simplemente es tener esta buena voluntad de tener una comunicación clara con el empleado. Otro juicio es, muestro que soy vulnerable. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Otro es, pero ¿quién soy yo para pedir esto a? Otro es, si me dicen que no, me estarían rechazando. Le tenemos terror al no. Y a lo mejor tener en cuenta que el no es para la situación esa, pero que puede llegar a decir que sí si yo modifico el pedido o estoy negociando con la otra persona. Quedo comprometido. A ver, no quiero pedir porque después me voy a tener como un deber con alguien, voy a molestar, me van a decir que no. Fíjense, todas estas cosas empiezan en la cabeza a dar vueltas. Esto le puede pasar al empleado, que no quiere comentar lo que realmente le pasa. Por eso los líderes tienen que estar súper despiertos para saber cómo está esa persona, cómo se siente. No le vamos a solucionar toda la vida, pero la escucha permite que esa persona saque la situación que le está preocupando y que tal vez tenga una solución. De lo contrario, que no genere expectativas. Elementos de una petición, ¿cómo le pido a las personas? Es quien habla, un orador, quien escucha, un oyente. Analizar qué es lo que está pidiendo, ¿está? ¿Qué falta? Acción futura es, yo puedo decir que sí, que lo vamos a hacer, y también puedo en esa promesa decir que en este momento no puedo, pero que lo voy a hacer la semana que viene. El lunes de la semana que viene a las 10 voy a realizar esto. Esto genera también un círculo de confianza, de emociones que construyen, que son funcionales, marcar un tiempo y justamente cómo estoy pidiendo y en qué contexto estoy pidiendo. Tal vez tengo que decirle a alguien que pasó esta situación, a lo mejor tengo una situación con un cliente. ¿Va a servir si lo reto al empleado que se equivocó en algo delante de todos? ¿Consideran que tengo que tomar esto y retarlo en el momento o consideran que va a ser menos humillante sentarse en otra oportunidad cuando las dos personas estén más tranquilas y que puedan hablar? Porque cuando estoy enojado como líder, no puedo conversar con nadie. La persona enojada
no tiene la capacidad de negociar, simplemente quiere tener razón y está afectada por esa emoción que le produjo su propio pensamiento. Situaciones difíciles, todos pasamos. Ahora, lo importante es cómo actuamos en cada situación. Bien, vamos a correr esta. ¿Y qué palabras utilizamos cuando yo le pido a las personas algo? ¿Cómo consideran que es su comunicación? ¿Cómo piden? A ver, quiero que los que no participaron empiecen a participar. Rodrigo, Federico, Belén. No, Belén sí participó. ¿Qué palabras, cómo se comunican con las personas para pedirle algo? ¿Cómo es el tono de voz que utilizan? ¿Qué palabras utilizan? Yo particularmente siempre con mucho respeto, Ujú. con cualquier persona, sea quien sea. Con tranquilidad, con respeto. Bien. Esa es la base, digamos. Pero cuando estás enojado por algo, Federico, ¿cómo es tu pedir? Por lo general puedo levantar apenas el tono, pero siempre siempre mantengo la calma y en esas situaciones. Bien. Es, Buenísimo. Bien, dice Delfina, si yo estoy enojada, intento ser concreta con el pedido. Bien. No irme más allá de lo específico. Está, pero también tiene que ver si estás enojada, en qué tono lo decimos. Porque es muy difícil modificar un tono cuando estamos ahí en la emoción que dura 90 segundos. Siempre recomiendo que cuando empiecen a identificar en qué emoción están, si están enojados, si están heridos, no contesten en el acto. Que se retiren del lugar, que vayan al baño, se laven las manos, que esperen que pase un minuto y medio y van a volver desde otro lugar, porque así funciona el cerebro. Cuando nos baja la emoción y pensamos, empezamos a volver a utilizar nuestro cerebro, respondemos de una manera distinta a la que hacemos cuando estamos enojados. Es totalmente distinta. Vamos a encontrar una solución, vamos a estar conversando con el otro desde otro lugar. Y tengamos en cuenta que conversar no es lo mismo conversar con una persona de esta generación actual, de los millennials, los centennials, que con una persona que es de generación X, de generación de los baby boomers, que somos mucho más grandes. Entender el contexto y la persona con la que me estoy comunicando. Algunos verbos que ejecutan el pedir. Fíjense que te exijo, te ordeno, te exhorto, todo esto está en rojo. Te demando que hagas tal cosa. ¿Cómo suena? Te invito a que nos sentemos y conversemos sobre este tema. Es generar una propuesta, es un pedido. El otro puede decirme que sí o que no. Entender que del otro lado también tienen sus propios pensamientos. Y algunos que se pueden llegar a utilizar es te pido, te solicito, te sugiero que hagas esto o te sugiero. Más que esto es preguntar, ¿qué pasó en esta situación? Ahora que ya pasó, ¿de qué manera crees que la podríamos resolver de una manera distinta? Es permitir que el otro empiece a pensar, empiece a darse cuenta, no que yo tengo razón, que empiece a darse cuenta de qué manera, con su propio valor, como valor personal, puede empezar a resolver situaciones. Eso sería lo ideal, empezar a ver que las personas tienen la capacidad. Simplemente tenemos que acompañarlos y que sepan que cuando preguntan algo no nos vamos a enojar, a que piensen y resuelvan en muchas cosas
esto de crear responsabilidad, como nombraban hace un ratito. Entonces, es importante darle este espacio a las personas y generar conversaciones a través de preguntas. ¿Qué pasó con este tema? Pero cuando estoy en una emoción de enojo, no voy a poder generar estas preguntas porque voy a querer más o menos matar a la otra persona por mi propio enojo. Entonces, ¿cómo hago para parar? Me tomo esos 100 segundos, me voy al baño, me lavo las manos y vuelvo. Y hago una pregunta, ¿de qué otra manera lo podemos solucionar? Hay mucha gente que tiene la costumbre de decir, no sé, sin pensarlo. Y ahí es invitarlo. ¿Sos inteligente? ¿Cómo lo podrías generar? ¿Ya te pasó alguna otra vez y lo solucionaste? Ahora que cambió esto, ¿de qué manera lo podríamos solucionar? Es invitar a que el otro sea un ser pensante y no generar solamente cabecitas que obedezcan, porque eso hace que el clima laboral no sea el mejor. Vamos a ver. Bien, la fase del ciclo de la promesa. Esto es importantísimo a ustedes como líderes. ¿Está? Vamos a ver 4 fases. Creación de contexto, preparación, cómo negocio, cómo ejecuto y cómo evalúo la satisfacción del cliente interno, que son los empleados, y del cliente externo. Puedo utilizar lo mismo para analizar las dos situaciones. Fíjense acá, principalmente está la confianza. Lo que yo tengo que generar es confianza. Si mis empleados no confían en mi liderazgo o no se sienten a gusto, y seguramente así serán los resultados que van a lograr. Entonces, yo tengo que crear el contexto, no me puedo sentar con alguien estando yo enojada a querer que se logre un objetivo, porque estoy en una emoción que no me permite pensar más allá. Y necesito yo crear el contexto, un lugar en donde nos sentemos a tomar un mate, un café y podamos conversar de qué es lo que pasó, cómo se podría solucionar. Es seducir al interlocutor y trabajar las inquietudes que fueron surgiendo. En la negociación el otro me puede decir que sí, que no, que está viendo que el otro tiene la culpa. Bien, eso se puede ir conversando en la negociación, el compromiso que tenga cada uno. Se puede declinar, o sea que el otro puede decir, no, no quiero hacerlo. Yo puedo hacer una contraoferta como dueño. Y luego viene la realización de esa promesa. El empleado me dijo que iba a hacer tal cosa el día lunes a las 10 de la mañana, que iba a terminar de hacer esto que nos quedó pendiente. Yo verificar y acompañar a la persona. Realizar el cumplimiento de lo pactado. Y finalmente tenemos la forma de evaluar cómo fue este ciclo, si sirvió o no. Lo puedo utilizar tanto con los empleados como lo puedo utilizar con los clientes externos, con mis clientes. Si hay un reclamo, cómo tomo el reclamo, cómo lo voy a solucionar, si es una queja. Esta identificación, puedo tener quejas y reclamos también de los empleados y de los clientes. Fíjense, cuando la promesa se abre con un pedido, esto es de crear contexto, yo hago la lectura como líder de las inquietudes que tiene la persona que tengo sentada enfrente. ¿Está? Trasfondo compartido de inquietudes. Si el otro tiene una apertura real, yo también como líder tengo que tener una apertura real en donde tengo que generar un ambiente de confianza. ¿Estamos? Pedir u ofertar inquietudes. ¿Para qué pido lo que pido? ¿Y qué problemas o preocupaciones resuelve? Esto es muy poderoso para saber el para qué y que lo pueda comunicar a mi interlocutor, al otro. ¿Para qué necesito que abran a las 8 de la mañana y no a las 10 de la mañana como lo veníamos haciendo hasta hace una semana? El para qué, en qué nos va a beneficiar a todos. ¿Cómo preparo el contexto?
La preparación de un pedido del cliente al proveedor es una oferta. ¿Qué estoy ofertando? Fíjense en las conversaciones pedido-oferta. ¿Cómo pido y cómo oferto? ¿Qué pasa cuando ofertar también es decirle a un empleado o a un colaborador, mira, yo te voy a ayudar en este tema? También tener en cuenta que cuando yo hago una oferta de ayudar a alguien, tengo que preguntar si ese alguien quiere ser ayudado. Normalmente pasa que, yo voy a hacer tal cosa porque me parece que me guste, pero a lo mejor al equipo no los beneficia que esa persona haga esa tarea porque tal vez yo ya nombré a otra persona y le estoy sacando la posibilidad de mejorar en su hacer para el equipo. No sé si estoy siendo clara. Ustedes quisiera que me pregunten, que activen sus micrófonos y pregunten, ¿cómo pedimos y cómo ofertamos? A ver, una pregunta. ¿Cómo consideran que ustedes están pidiendo a los empleados? ¿Estoy cumpliendo este nivel de promesas que les mencioné recién? Fíjense, los potenciales inconvenientes que tenemos cuando no sabemos pedir es no escuchar efectivamente. La persona puede decir una cosa y puede estar sintiendo otra en el cuerpo. Su corporalidad me va a estar indicando. Fíjense, no es lo mismo si ustedes observan a la cámara en que yo diga, hola, ¿cómo están? Sí, bueno, qué bueno, vamos a dar liderazgo hoy, qué bien, me siento a decir, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de liderazgo. La corporalidad me permite también comunicarme desde otro lugar y escuchar cómo es la corporalidad del otro, cómo es mi corporalidad. Porque cuando yo también empiezo a entender cómo funciona mi cuerpo, me estoy dando cuenta dónde estoy cómodo y dónde no. Qué me sale de forma natural y qué estoy realizando como una planificación. Entonces, pedidos u ofertas sin tiempo. Yo pido algo y esto que decían ustedes, tengo que pedirle una fecha, tengo que ser concreta. Hay que realizar, a lo mejor, tenemos que cambiar las sillas del local. Bien, ¿quién va a ir a averiguar? La persona puede levantar la mano y dice, bueno, yo. Bien, ¿cuándo vas a ir a averiguar? Y la semana que viene. Pero la semana que viene tiene 7 días. Y si yo no defino un día y un horario, es muy probable que no suceda nunca. Por eso es tan importante cuando yo acuerdo con el otro me hace un compromiso, toma un compromiso o lo tomo yo, definir día y horario. Porque ahí yo tengo una medición hasta cuándo tengo tiempo de realizar esa tarea. Porque la semana que viene tal vez una persona tomó que el lunes de la semana que viene y yo a lo mejor dije, bueno, el sábado si tengo tiempo voy. Entonces, ahí empiezan también los ruidos de los equipos y el liderazgo de los equipos. ¿Les ha pasado eso? José, Federico, Belén, Nati, Delfina, ¿les ha pasado alguna vez que no han tenido buena preparación, no han escuchado efectivamente? ¿Cómo consideran que es su escucha? Hola, Mariela, ¿se escucha? Sí, Delfina. Bien, buenísimo. Mira, te cuento, yo me ha pasado en varios casos, tal vez no es tanto el enojo lo que me agarra, es más como el hartazgo de decir, bueno, yo a esta persona ya definitivamente no puedo acceder más de lo que ya accedí en diferentes conversaciones. Bien. Y paso la conversación a mi socio. Uh-huh. Y me ha pasado de darme cuenta, bueno, que sí estaba enojada, porque al ver cómo él charlaba, yo miraba desde lejos, digamos, la conversación y sin escuchar, ya por la postura nomás de la otra persona, ya decía, no, ves que yo tengo razón, porque yo lo veía así, como tirado, ¿viste? Mientras el otro como que se esforzaba por
seguir dándole una explicación y preguntarle más que nada qué le pasaba, qué quería cambiar, qué sé yo, y el otro así echado, y yo decía, no, claro, o sea, como que seguía en la misma sintonía que había estado hablando con él, tan solo viéndolo y sin siquiera escuchar lo que le estaba diciendo esta otra persona. Bien, me encanta esto que traes, Delfina, porque también, ¿qué pasa? Que creemos que todo el mundo actúa de una misma manera. Y en realidad, ¿cómo percibimos el mundo? Existe que la mayoría somos visuales. Una persona visual, si vos detectás, es aquella que te dice, ¿viste esa canción? En realidad tendría que ser, ¿escuchaste esa canción? Ahí te das cuenta que lo más importante para él es lo visual. Hay otros que se guían con lo auditivo y hay otros que son kinestésicos. ¿Qué significa? Esto se estudia mucho en programación neurolingüística. Cuando yo tengo una persona visual, yo tengo que, para explicarle a esa persona, o tengo que usar un PowerPoint, o tengo que usar un cuaderno y dibujar la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, la persona tiene más conexión, logra más sintonía. Porque los líderes de hoy también tienen que tener un montón de herramientas, entender cómo actuamos, cómo actúa el cerebro, cómo actúa la persona. Si yo tengo un auditivo, a ver, en muchos casos me tocó trabajar visualizaciones para llegar a concretar un objetivo. Claro, pero algunos me decían, es imposible, porque eran totalmente auditivos. Entonces había que trabajar desde lo auditivo con esa persona. A lo mejor yo tengo un auditivo, pongo una música suave, que no nos interrumpa, y a partir de ahí empiezo a explicar con un tono que el otro entienda. El visual es mucho más rápido, se mueve constantemente. Y el kinestésico está siempre como un poco más cansado, necesitan que le hable desde el sentir. Yo sé que es todo un trabajo, pero aprendiendo con estas cuestiones que son básicas, es impresionante cómo empezamos a crear. ¿Qué necesitamos crear con las otras personas? Sintonía, este baile que decía de comunicación. Cuando yo creo sintonía, puedo bailar. De lo contrario, cada uno nos vamos pisando y nos vamos golpeando unos a otros. Entonces, empezar a observar cuáles son las necesidades. Algunos te dicen sí, un aumento de sueldo, pero en realidad, esto que dicen que las personas no renuncian a las empresas, renuncian a las personas. Hoy cada vez más necesitan ser escuchados. Y esto, el dueño tiene que tener en cuenta la parte económica, tiene que tener, pero la parte humana es necesaria para que funcione el negocio. Si yo logro tener un buen equipo en la parte humana, casi seguro que voy a tener resuelto un montón de nuevas cosas. Vamos a ver. Esto no sé si respondí un poquito también a colación de lo que traías, Delfina. Bien, pedir y ofertar. Acá está en la negociación. Yo puedo posponer, contraofrecer, declinar. ¿Qué pasa en la negociación? Hay una declaración de aceptación, ¿está? Y se transforma en una promesa, ya sea de un lado o del otro. Es importante acá que como líder haya una coherencia. Yo acepto esta promesa y después te voy a acompañar para que veamos en la fecha y horario que acordar, tal vez le pida al empleado, ¿vos en qué fecha podrías? Entonces, acordar. A lo mejor me dice una fecha en que yo tampoco puedo, entonces ¿y qué tal si acordamos este otro día con este horario? Entonces, ponernos de acuerdo. Vamos a continuar. La fase de negociación, encontramos conversaciones donde ambos deben acordar condiciones de satisfacción. Fíjense, el método Harvard, que habla de negociación, es fundamentalmente el método de ganar-ganar. ¿Qué implica esto? En que yo voy a ganar si logro mostrarle al empleado que hay que hacerlo de esta manera. Pero también tengo que ser estratégico para decir cuál va a ser el beneficio que va a tener si realiza esto que venía haciendo de forma distinta, lo empieza a hacer diferente y con otros resultados. Es el ganar, ganar. Ahí es una negociación efectiva y se produce como la magia esa que buscamos
para aprender a conversar con el otro. ¿Cuándo termina esta fase? Cuando acepta la oferta, la persona, el interlocutor, y asumiendo el proveedor una promesa de cumplirla. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Y en qué lugar? Generación de confianza. Fíjense estas 3 partes de la confianza. ¿Cómo genero confianza con mis empleados? Primero, ser sincero. Honestidad, ser capaces de decir lo que piensan, tanto la persona que habla, el emisor, como el interlocutor. La competencia, que habla de poder hacer aquello a lo que se comprometen. Muchas veces prometemos algo que sabemos que no lo vamos a poder cumplir. Entonces, empezar a ser realista con lo prometido. Y la responsabilidad que lleva esto al arte de cumplir algo, en donde yo empiezo a generar confianza con el otro. Estas 3 cosas sí o sí tienen que estar para generar confianza con el otro. Sinceridad, competencia de poder tener las herramientas para cumplirlo y la responsabilidad de cumplirlo. Bueno, acá había un ejercicio que les va a quedar. ¿Cómo preparo un contexto? Yo puedo hacer hasta ejercicios lúdicos, juegos con el resto de las personas, en donde de a 2 personas hago que hagan preguntas, cómo escucha a la otra persona, entender la emocionalidad y empezar a ser empático. Esta parte de la seducción es parte de la empatía, y la empatía tiene fundamentalmente también la escucha activa. Bueno, en la negociación tenemos conversaciones en donde tenemos que acordar condiciones de cómo se va a realizar. Tengo que ser muy claro en esto, porque a veces le digo, bueno, hay que empezar desde mañana a preparar tal plato, pero tengo que ser claro, ¿cómo lo vamos a servir? ¿Con cuánto tiempo de antelación? ¿Vamos a tener la materia prima ya para mañana? Analizar y acordar condiciones, cuándo va a ser el comienzo. Y satisfacción a ambos actores, o sea, tanto al que pide como al que promete. ¿Estamos? Esos son algunos ejercicios que pueden llegar a realizar, y no me quiero extender mucho más, pero declaración, entonces, ¿cuándo lo realizo? Es cuando estoy cumpliendo con lo que había acordado con la otra persona. Dice, hacer o ejecutar acciones efectivamente, reportar avances, porque también en el momento de realizarlo me puedo dar cuenta como líder o como empleado que hay una parte que no se puede realizar. Entonces vuelvo a conversar, vuelvo a negociar de qué manera lo podemos cambiar. Y ahí al empleado lo puedo poner a pensar para que sea esto autónomo. ¿Y vos qué harías en este caso si estuvieras en mi lugar? Hagan preguntas, no tienen que saber todo. A lo mejor las respuestas los empleados las tienen fácilmente. Es fundamental que escuchemos. Bueno, acá encontramos conversaciones para completar el pedido. Cuando finalizamos esta fase, el proveedor declara que completó su promesa y el ciclo se convierte en entregado. No sé si hay varias herramientas, el Trello, Kanban con K-A-N-B larga A-N, ustedes pueden llevar un poco del control del avance que tienen con los empleados. Y bueno, la fase de evaluación se observa si hay juicios, si hay reclamos o quejas, y también en la evaluación hay que hacerse cargo de los errores. El líder también se puede equivocar. ¿Está? Fíjense que acá hablamos tanto de los clientes externos como internos. Y la fase de evaluación, ¿qué tenemos? Una instancia donde el cliente evalúa, puede ser el empleado, si el pedido que hizo se cumplió según las condiciones acordadas, y por supuesto que finaliza con la satisfacción del cliente. Ante un incumplimiento o cumplimiento parcial de la promesa, el cliente tiene alternativa, o sea, el cliente o el empleado no hacer nada, no cumplieron, no hago nada, pero ¿a qué costo nos lleva esto de no hacer nada? La queja
cómo vamos a trabajar una queja y un reclamo. Fíjense, culpar al otro por falta de cumplimiento. Ah, no, es que yo pensé que iban a traer esa materia prima, pero el proveedor no me la trajo a tiempo. Bien, ¿de qué otra manera lo podemos resolver la próxima vez que el proveedor no cumpla con sus fechas? Empezar a generar este pensamiento y no meterme en esa espiral de emociones en donde todo me va a enojar. Tienen que ser conversaciones en donde pueda disolver el resentimiento provocado por una promesa incumplida. ¿Está? Me tengo que hacer cargo, si yo prometí algo, y hacerme cargo de que no lo cumplí ahora, pero lo voy a cumplir en tanto tiempo. Ser muy claros. Ahí yo les dejo también estructuras del reclamo y el agradecimiento siempre por darnos el espacio para conversar, para estar con el otro y acompañado siempre de una motivación. Me gustaría pasar, ya que si tienen unos minutos más, acá les dejo yo un resumen de todo lo que es la motivación y que puedan empezar a observar en los conceptos principales de lo que se necesita recompensa, castigo o incentivo a un empleado. Y siempre acuérdense que todo lo que vamos necesitando como seres humanos, esto lo estudió el psicólogo Abraham Maslow, en donde dice que hay necesidades básicas y ya sean necesidades de eficiencia o de crecimiento. ¿Está? Fíjense desde, si yo tengo un empleado en donde aún no tiene justamente necesidades básicas como poder alimentarse bien, descansar y todo lo que sea natural, respirar, seguramente no va a poder sentir seguridad en su espacio de trabajo. Tengo que conocer qué le está pasando a esa persona para poder acompañarlo en su propio crecimiento, que sienta seguridad de sentirse parte de, que se sienta reconocido, que se sienta como parte de este equipo. Hasta acá les quiero preguntar, ¿cómo van? Alguien que me diga, bien, esto no lo entendí. Igualmente a ustedes les va a quedar todo esto. Perfecto, hasta ahora. Bien. Sí, muy bien, me sirve mucho. Bien, les va a quedar todo el material. Yo puse mucho material para que ustedes tengan. Lo que ahora quiero ir, que no quiero saltearme, es el plan de inducción. Esto que José dijo que no conocía el plan de inducción. Y lo que les quede de duda, en la próxima clase ustedes anótenlo grande y me preguntan. ¿Está? Y estoy también en el grupo, así que seguramente me podrán consultar. Y yo a lo mejor no les contesto en el acto, pero les voy a estar contestando. Quiero ir, bueno, acá también le dejo lo de las generaciones, que lo podemos repasar la próxima clase. El tipo de aprendizaje, fíjense, así aprendemos los seres humanos. En un 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos. Vamos acompañando. Fíjense cómo le voy a explicar al otro. Si yo a una persona visual solamente le hablo y normalmente se empieza a dispersar. Si yo no pusiera una filmina y hablara, ustedes capaz que más sueño del que pueden tener ahora, ¿está? El 70% que aprendemos es de lo que hablamos con otro, discutimos con el otro, hablamos, preguntamos, repetimos. El 80% del aprendizaje se da cuando escribimos, interpretamos y participamos. Fíjense cuántas veces solamente a un empleado le damos directiva. Mira, hay que hacer esto, esto y esto, porque así tiene que ser. ¿Y cómo es el aprendizaje? Haciéndolo. Y el 95% del aprendizaje es cuando enseñamos a otros. Esto es un poquito que también les queda para que ustedes empiecen a observar cómo aprenden las personas. ¿Cómo doy el feedback? Corrijo. Hago foco en el pasado, en algo que ocurrió. El feedback habla de las experiencias que tenemos que conversar. Necesito conocer a la persona para poder dar un feedback. Y la escucha activa de quien lo recibe. El otro tiene que escucharme, si no, no sirve de nada el feedback. Y hay una nueva figura que es el
forward, que habla de anticiparme, habla de posibilidades y expectativas a lograr. Necesita prospectar oportunidades hacia la meta, crear nuevas ideas. Y esta información, ¿con qué lo puedo utilizar? Con la devolución que me dan los empleados. Los empleados están conociendo el negocio en el campo, están en el campo haciendo las cosas. Entonces yo puedo aprender mucho de ellos. El efecto Pigmalión, me quedó una película para mostrarles. El efecto Pigmalión justamente es la influencia que tienen las expectativas de los demás sobre nosotros. Esto, si mis acciones no cumplen las expectativas de los otros, y el empleado va a decir, pero si no cumple el jefe, ¿qué voy a tener que cumplir yo? Es como un efecto dominó, ¿está? Lo que yo hago, el otro también lo comienza a hacer porque lo ve como algo natural y cultural de la empresa y empieza a generarse esta caída de una cosa sumada al resto de las figuritas, de las fichas del dominó. Este es el efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida. Si yo digo que una persona no sirve para y aunque la persona se esfuerce un montón, siempre voy a ver que no sirve. Es el pensamiento que voy poniendo en mi mente y que voy a llevarlo a esa realidad. Si yo digo que una persona está haciendo mal las cosas y siempre hace mal, y no le estoy dando oportunidad a modificar sus acciones. Esto es un video que, si ustedes me permiten, ¿ahí lo están viendo? Sí. Díganme si escuchan. ¿Escuchan? No. No, no se escucha. Sí, voy a dejar de compartir, de tener la presentación para poder compartirles con sonido. Pestaña, a ver. Cosa completa. No me permite acá, no sé por qué no me permite el sonido. Bueno, no estoy pudiendo compartirlo. No se preocupen que ahí les dejo el link en esta filmina y ustedes busquen Efecto Pigmalión con esta película de La Felicidad, se llama, de todos los logros que va teniendo la persona y tener en cuenta, sobre todo, de que nadie nos pueda decir que no vamos a poder hacer algo. Que siempre nos preguntemos qué es lo que queremos para cada uno de nosotros y a nuestros empleados también, hacerles esa pregunta. Rapidito vamos a ir al plan de inducción. Acá yo les puse un ejemplo de una persona que trabaja en una inmobiliaria, en donde ingresa la nueva empleada, Camila. Y estos son los puntos: introducción, conocer a los compañeros, equipo, el rol, lista de verificación e integración, sistema y herramientas, cómo presentan a la empresa. Fíjense que lo pueden llegar a hacer de esta manera, en forma, ustedes van a poder crear como quieran hacerlo, ¿está? Contarle cuál es la historia de la empresa. ¿Estamos? Bueno, ahí me están recordando, me asusté un poquito. Hoy es hasta las 18, o sea que tenemos tiempo. Entonces, vamos de nuevo. Plan de inducción. Entonces, ¿cómo yo le doy la bienvenida a un empleado? Fíjense, si dijeran, José, nos complace que estés aquí. Natalia, nos complace que estés aquí. Fíjense qué fuerte que es. Contarle cómo es la empresa, quiénes son las personas que trabajan ahí, el rol que tienen. A lo mejor pueden hacer algo digital y mostrar, sentarse con la persona, contarle y enviarle después, en todo caso,
un link para que puedan acceder y observar cuál es su inducción. Contarle cuál es el rol, los sistemas que manejan, a lo mejor encaja, tienen un sistema, si manejan, de qué manera les gusta durante una fiesta, cómo preparan el lugar, cada punto de lo que vaya viviendo en la empresa. Presentar cómo es la empresa, a qué se dedica y cuál es el objetivo principal, junto a su misión, visión y valores. Contarle un poquito de historia que pueden hacer. Empezamos como una agencia familiar, fíjense acá. Después una empresa pasó a tener tanta cantidad de empleados. ¿Cuáles fueron las cuestiones principales y las incorporaciones que fueron haciendo? Pueden contar la historia que quieran de la empresa. Tener definido justamente nuestra misión, yo les puse acá, ser el proveedor líder en el país de servicios gastronómicos de gran calidad. ¿Cuál es la misión? ¿Por qué se guían? ¿Cuáles son sus valores? Los clientes. Contarle cuántos clientes tienen. ¿Qué es lo que necesitan para que se sumen? Si tienen algunos grupos, tienen marketing, tienen algo de franquicia o un servicio profesional, ¿cómo está compuesto? Conoce a tus compañeros de equipo, ¿está? Y ahí pueden poner los nombres de cada persona, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, empezar a poner el contacto si quieren, el rol, lo que se espera que haga Camila, Nati, José, los objetivos y tareas, ¿está? ¿Cuáles son los proyectos que tienen como empresa? Crecer, no crecer, desarrollar un plan, ¿para qué ingresa esa persona? Si tiene alguna persona, acá dice tu coach, pero en caso de que haya una persona que se dedique a recursos humanos, aquella que solamente carga datos no es una persona con habilidades blandas, es con habilidades duras de cargar las faltas, las horas extras, solamente hacer registro, pero que haya alguien que pueda tomar como referente para que acompañe a esa persona en su proceso de inducción que debería durar por lo menos una semana. Después, cómo se trabajan en cada punto, cómo presentar los requerimientos, contestar evaluaciones, asistir a la inducción. Acá son pasos de una persona que está ingresando a una empresa. Esto puede ser modificado de acuerdo a lo que ustedes estén necesitando y de cómo es la empresa de grande, la historia que tiene y todo lo demás. ¿Quién es el director? ¿Quiénes son los que acompañan a estas personas? Si hay preguntas para hacer. Y esto, volver a decirle, tenemos muchas ganas de trabajar contigo. ¿Cómo se sentirían si ustedes fueran así, bienvenidos de esta manera con un plan de inducción? ¿Alguno de ustedes trabaja con el plan de inducción? José, vos que no conocías un plan de inducción. Ah, Delfina dice que yo no. Vos, José, ¿qué opinas de esto? No sé si estará José ahí. Es que estando así la cámara uno no sabe si están o no están. ¿En qué consideran que les podría aportar a los nuevos empleados este plan de inducción? ¿A alguno de ustedes le parece que es conveniente hacer esto? Yo creo que está bueno porque es como que ya desde el principio lo hace sentir parte del equipo. Bien. Cuando en realidad está empezando a hacerlo. Y también le brindas información para que se sienta parte y sepa a quién dirigirse ante diferentes eventualidades, como capaz también saca un poco de los nervios esos que genera no saber bien qué tenés que hacer, a quién te tenés que dirigir, entonces como que quita un poco la presión. Por supuesto, y hace que se sienta cómoda la persona. Claro. Entonces, estos puntos son fundamentales.
empezar a trabajar. ¿Qué es lo que trabajarían ustedes con un plan de inducción? Primero, hoy, ¿cómo reciben a las personas nuevas? Les dicen, vení, ponete a cocinar acá, pica cebolla, pica esto, pica... ¿Qué hacen? ¿Cómo es la inducción en sus empresas? Yo, dependiendo de en qué área empiece a trabajar, la recibe el jefe de cocina o de mozos, o bueno, o si es cajero, algún cajero que tenga más antigüedad, digamos, alguien que ya realice el trabajo que va a hacer la persona nueva, le explica, digamos. Bien, pero eso es una introducción a su tarea. El tema Sí. es, ¿cómo introduzco a la persona a la empresa? Claro. ¿Con qué recursos le estoy proporcionando para que se sienta cómoda? ¿Está? Uh-huh. Entonces, yo acá, fíjense cuando pusimos, a ver, voy a tratar de acá. Cuando pusimos antes del plan de inducción, fíjense, ya que tenemos tiempo, vamos a verlo. Qué importante que es tener un plan de inducción y dependiendo también entender esto de las generaciones. ¿Alguna vez identificaron de qué edades y por qué actúan como actúan según la edad las personas? ¿Quién tiene personas de 60 años trabajando en su empresa? A mí me pasa eso, que por ejemplo el mozo del lugar es un señor grande, ya Bien. al principio, desde Sí. y de ahí todo el equipo somos personas de 25 a 35 años. Bien. Y es por ahí ciertos choques en esas cosas. Buenísimo, buenísimo lo que traes, Belén. Bien, ¿qué pasa con todo esto? A ver, les cuento un poquito. Fíjense, vamos a entrar a ver, los baby boomers son los que nacieron entre el 45 y el 64, ¿no es cierto? Hoy tienen 60 y pico de años. Gran dedicación al trabajo, normalmente tienen la capacidad de hacer carrera en el trabajo, pero además vivían por el trabajo era su objetivo. Y son hijos de personas que han estado en la guerra, en donde han sufrido hambre, frío, entonces valoran todas las cosas y sobre todo el respeto. Después viene la generación X, los que nacieron entre el 65 y el 81. Ya son un poco, estas vienen a romper un poco las estructuras, mentes más abiertas, y ya se ven muy competitivos. Generalmente son como gerentes de las empresas, y si no lo son, son competitivos. Entonces, acompañarlos a que ya no sirve de nada estar compitiendo con el otro. Podemos trabajar en equipo y nadie le va a sacar el lugar. Y después tenemos los millennials y los centennials, que son las nuevas generaciones. Millennials nacidos entre el 82 y el 94, son interactivos, proclives a la movilidad laboral, gran conciencia social y reivindicativos. Entonces, ellos es como que empiezan a tener en cuenta un montón de cosas, de la manera que se comunican, es distinta ya con las otras generaciones, tienen esto que no están eternamente en un trabajo, que tienen una movilidad de 2 o 3 años por trabajo como mucho, y la generación Z, nacidos entre el 95 y hasta la actualidad, son más críticos y más selectivos, son nativos digitales y se autoforman todo el tiempo online. ¿Está? Entonces, ¿cómo creen que se comunican unos con otros? Si yo me tengo que comunicar con un baby boomer y lo pongo con un centennial, en donde lo que el centennial está todo el día con el celular o a lo mejor toma pedidos por el celular, contesta rápido, y quieren llevar la misma línea con un baby boomer o con una generación X, ¿qué tendrían en cuenta para que se produzca una buena comunicación? Esto que traías, Belén, ¿qué considerarías después de haber leído esto que podrías poner en práctica con la comunicación de estas personas? Y por ahí buscando las cosas en común entre
las dos generaciones. Pero no sé Bien. Hay que plantear la situación. ¿Qué es lo que los enoja? Tal vez la forma en que pide el Centennial. Claro, sí. Los códigos. A ver, contame una situación que haya pasado y cómo la resolverías hoy, sabiendo que somos complementarios, ¿eh? Un equipo con diferentes generaciones es fantástico porque el baby boomer va a ser responsable, ese no te va a llegar tarde. Sí. El Centennial te va a traer lo nuevo y capaz que tenga el delivery y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se complementan? Empezar a trabajar cuáles son los dones de cada uno. Claro. El de generación X te va a hacer un buen, a lo mejor, descripción de las cosas que hay que hacer, más ordenado. Y yo, particularmente, a veces dicen, oh, millennials y centennials. Yo creo que todos son buenos para trabajar. Simplemente hay que potenciarlos en sus dones, identificar cuáles son las competencias que tienen cada persona y entender la generación. Y trabajar en esta comunicación entre ellos. A veces no conocen ni la historia del otro. Un baby boomer, cuando conoce la historia de otro, empieza a entender por qué actúa como actúa. Y empezar a trabajar estas cuestiones que son puramente de comunicación y de entender que vemos el mundo de manera diferente también con las generaciones. Pero también no metamos todo en la misma bolsa, porque hay algunos millennials o centennials que piensan como uno de generación X, o parte de las cosas las piensa parecida. Entonces, entender de generar estas conversaciones, estos espacios de interacción como equipo, de cómo podrían mejorar, pedirles a ellos que sugieran de qué manera podrían mejorar, porque a veces no tenemos todas las respuestas, los líderes. Es empezar a generar conversaciones entre las personas del equipo. Sí. Nati, ¿dijiste algo? No. Bien. Bien. Esta parte, entonces, ¿está clara? ¿O quieren que volvamos a recalcar algunas cosas? Va, buenísimo, me encantan esos deditos, todos que pasan. Bueno, vamos a continuar entonces ya con la última parte, en donde ya vieron el aprendizaje, el feedback, y vamos a marca empleadora. Marca empleadora. ¿Tienen idea qué es marca empleadora? ¿Escucharon alguna vez? No, no tengo idea, Mariela. Buenísimo, Fede. Bueno, marca empleadora, justamente, fíjense la cara de esta gente, de la marca empleadora. ¿Qué similitud tienen? La sonrisa. Ah, que están contentos, que son equipo. Bien. Vamos a ir entonces, marca empleadora, fíjense, ¿qué significa la marca empleadora? Significa la confianza que tienen las personas entre ellos que forman parte de una organización. Fíjense que hay diferentes puntos. A ver, yo te voy a pedir, ¿quién tiene? Nati, creo que. Ahí está, porque retumbo ahí yo. Fíjense acá, tenemos varios puntos. Marca empleadora que genera confianza. Hay una marca empleadora que existía antes, que ahora ya pertenece a otra empresa, pero esto de cómo se sentían, no sé si algunos conocieron cómo se movían, no sé si llegó a Tucumán el tema de tarjeta naranja, la forma en que trabajaban los equipos, armaban pequeños equipos. Esto, fíjense, uno, es la propuesta de valor para el empleado. Comunicar abiertamente, justamente, ¿qué es lo que le va a convenir al empleado para generar cercanía y confianza, para que el empleado se sienta parte de? ¿Está? El otro punto es la experiencia del candidato que quiere entrar a esa empresa. Procesos de contratación cercanos, no que sea como un despacho. Consejos, programas de formación para las personas contratadas. Por otro lado, la comunicación fluida y transparentes.
emisión y escucha constante. Eso es necesario desde el liderazgo actual. Medios y canales ágiles, y acá también hablaba de la época del COVID. O sea, esto también, fíjense, el COVID nos enseñó que teníamos que tener soluciones posibles, plan A, plan B, plan C, ante situaciones que eran impensadas. Esto que les había puesto de feed forward significa empezar a trabajar posibilidades, que disminuyan las ventas, cómo lo vamos a solucionar, trabajar en equipo. Y la marca empleadora lo que quiere formar es embajadores de marca. ¿Qué pasa cuando alguien escribe o empieza a investigar sobre una empresa y en la empresa los empleados hablan maravillas de su trabajo? Dicen, la verdad, cómo me gusta trabajar en este equipo, hemos logrado esto, hemos logrado lo otro. La marca empleadora es simple y llanamente hablar bien de donde uno está, disfrutar, para que el otro diga, ah, yo quiero trabajar en esa empresa, yo quiero estar en esa empresa. Normalmente, hoy en Argentina, es al revés. Se publican cosas y te dicen, no, ni se te ocurra trabajar ahí porque te van a tratar mal, porque no te van a pagar a tiempo, porque esto, por lo otro. Entonces, trabajar esto, la confianza de las personas que están ahí adentro y de las opiniones que puedan volcar sobre la empresa. Esto son los pasos para construir una marca empleadora. ¿Va a ser igual trabajar en la cafetería A que en la cafetería C? Ah, no, es que en esta me tratan mucho mejor. Sí, hasta a lo mejor gano menos, pero yo la paso bien. La verdad que, y me reconocen el día de mi cumpleaños, empezar a observar la necesidad también del empleado y cómo comunica sobre la marca. Hay otras marcas que yo conozco, no trabajes ahí porque no te dejan ni tomar agua. Y es como se va gestando esto en formar. La marca empleadora es fantástica para promocionar una empresa, para ser reconocida en el mercado. ¿A quién no le gustaría comprar en un lugar donde tratan bien, donde disfrutan las personas trabajar? Esto es un poquito lo de marca empleadora. ¿Cómo trabajar una estrategia de marca empleadora, que en inglés se llama Employer Branding? Crear un equipo que trabaje la marca empleadora, saber a qué público apunta la empresa, definir los objetivos, qué van a lograr, qué acciones van a hacer, por qué canales van a estar en todas las redes sociales o solamente si yo tengo clientes de un target de 35 a 60 y no voy a usar todas las redes, tal vez Instagram para los más jóvenes y Facebook para el resto. Y medir. Todo lo que no se mide no se puede mejorar. Medir cómo funciona esta marca empleadora. ¿Es realmente una marca empleadora fuerte? ¿Me estoy mintiendo con respecto a lo que estoy ofreciendo? ¿Cómo se sienten los empleados con eso? Vamos, preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Podrían empezar a trabajar algo de la marca empleadora? Es una publicidad sin costo. El único costo es trabajar bien con los empleados. Bueno, les queda un trabajo práctico. Relevar en tu empresa cómo es la inducción, si hay un plan de inducción, y si consideras que trabaja correctamente su marca empleadora. En caso de no existir, tienen que armar un plan de inducción, o sea, pueden hacer algunas filminas o hacer un plan en una hoja acorde a la organización. ¿Se animan? Acá ya tienen ustedes, yo no sé si lo tienen cargado ya a este material, si no le pueden sacar una foto. Es para que trabajen en un plan de inducción. Es un punto fundamental. Si no llegan a la marca empleadora, por ahora es algo que podría esperar, pero un plan de inducción tiene que existir en la empresa. El plan de inducción, el líder, identificar quién es el que lo pueda gestionar. Esto, o contratar a alguien que les arme un plan de inducción de acuerdo a toda la información que necesita
que el ingresante sepa para sentirse parte de. Bien. Hasta acá, preguntas. No han hecho muchas preguntas, tienen que preguntar. ¿Por qué? Así se sacan todas las dudas. Yo les voy a preguntar, ¿qué se llevan hoy? Todos tienen que contestar. Esta es una pregunta que nadie se puede salvar. ¿Qué se llevan hoy? ¿Quién comienza? No se peleen, ¿eh? De a uno. Bueno, yo voy a ir Bueno, Mari, mientras alguno se anima a hablar, yo quería aprovechar de este último tramo que vos hablaste, ¿no? De la marca empleadora. Y también hacer un poco una advertencia en base a mi experiencia. Y es que muchas veces nosotros podemos, sin quererlo o sin pensarlo, convertirnos en una marca empleadora que después, una vez que logra que el empleado venga a trabajar con nosotros, fracase nuestro proceso de inducción y el empleado se termine yendo. Hay muchas marcas que son muy copadas, ¿no? Y que, ay, a mí me gustaría trabajar acá porque mirá la buena onda, porque bla, 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 bla. Y resulta que después, a la hora de entrar a la empresa, es la empresa la que fracasa en retenernos, ¿no? Porque a lo mejor esa buena onda o eso que yo veo ahí tentador para mí, para ir a una empresa, es algo superficial, pero hasta que yo no conozco la verdadera cultura de la empresa, no me quedo contento. Y ojo que esto pasa mucho, ¿eh? Y sobre todo en Europa, el gran problema que tienen, por ejemplo, los grandes restaurantes con estrella Michelin y todo lo demás, es que, ay, sí, a mí me encantaría trabajar en el Celar de Roca, y después resulta que van y duran 2 días trabajando. ¿Por qué? Porque es tal el nivel de exigencia, de presión, de perfección y de un montón de cosas, ¿no? Que lo que por afuera parece un ideal, después por adentro es muy diferente. Entonces el gran desafío para convertirnos en una de estas marcas es estar preparados y planificar y decir, bueno, yo quiero que la gente quiera trabajar en mi empresa, pero además tengo que después poder retenerte, porque si no, vamos a conseguir este efecto rebote, ¿no? Que así como mucha gente viene, mucha gente aplica para entrar a trabajar con nosotros, que viene a una entrevista, y se va, entra y se va, entra y se va. Y entonces el efecto va a ser aparte el costo de la empresa, porque el tiempo perdido, volver a empezar, y el clima también, porque el resto de los empleados empieza a ver eso. Ah, se van todos, se ve que no es tan bueno. Claro. O no, o tenemos estas presiones que la verdad que me hace pensar si quiero seguir. Entonces, genera todo una bola enorme y es necesario empezar esto desde ustedes, desde los líderes, empezar a ser consciente qué le están ofreciendo a las personas. ¿Cómo se están comunicando con las personas? ¿Cómo permiten generar equipos? ¿O simplemente es algo como una máquina que tienen que transformarse? El cliente interno y el cliente externo se siente que se tiene que sentir a gusto de entrar al negocio de ustedes. ¿Está? De que sea hermoso es ser parte de un equipo. Pero eso es todo un trabajo de toma de conciencia y observar qué tipo de liderazgo estoy teniendo. Me adapto a las situaciones, puedo tener situaciones distintas, entonces entender cuál es el contexto, cómo lo estoy planteando, cómo lo planteo con el empleado, y cada empleado es un mundo aparte, ¿eh? Como cada persona que somos nosotros también es un mundo. Pero estar atento, esto requiere prestar atención a los recursos humanos, ¿por qué? Porque de ellos depende que continúe la empresa. Y si tengo gente que está feliz de estar en el lugar, y si tiene que aprender nuevas cosas, lo va a hacer. Pero es necesario, hoy la gente elige los lugares. Por más que después tenga carencia de otro tipo, elige sentirse bien. Cada vez hay una conciencia más fuerte en todo eso. Entonces, ¿qué le ofrezco a mis clientes cuando los atienden? ¿Los atienden con buena cara? ¿Cómo es el plan? ¿Están conformes con el trabajo? Natalia se tiene que ir. Dame una palabrita, Nati, antes de irte. ¿Qué te llevas hoy? Ay, me agarró de sorpresa.
La verdad que me encantó la clase, justo yo estoy estudiando coaching, así que me entusiasmó escucharte, y encontraba muchas cosas que voy aprendiendo, así que bueno, vamos por ese camino de la escucha activa y todo eso que está muy bueno. Buenísimo, gracias Nati. Gracias a vos. Bueno, ahí está. El resto, Federico. Belén. Delfina, sí, porque ya te estoy viendo, así que estás. Ahí está, a ver, Federico. Está en una llamada. Bien, con motivación para trabajar en el equipo, me encantó. Gracias, Fede. Belén y Delfina. Yo, bueno, también lo mismo que decía Natalia, la importancia de la escucha activa. Y sí, en cada ejemplo que vas dando, también me voy dando cuenta de mi propia dificultad en eso y de muchas veces, bueno, que también nos dicen deleguen, y yo sí tengo que elegir qué delegar, muchas veces es eso, y a veces está bueno escuchar las cosas en uno mismo, porque muchos intermediarios va variando lo que llega a uno, pero cada vez que lo hago realmente es un ejercicio para mí y es como que digo, bueno, ya está, respiro y digo, bueno, me voy a sentar yo a escuchar a esta persona porque ya veo que no está funcionando de otra forma, pero intento en general que sea la última instancia, porque bueno, también considero que tiene que haber un límite a esa escucha como para que nuestro trabajo no pase a ser estar 24 horas escuchando gente que tiene desde cosas importantes para decir hasta pavadas como me dijo tonto. Bueno, no, eso, fíjate de hablarlo en otro lado, en otro ámbito, porque si no te puedes pasar el día escuchando gente que te dice uno me miró mal y viendo qué es para el otro, que lo mire mal el otro, y bueno, ese tipo de cosas que también llegan a un límite en el que decís, bueno, al final me dedico a esto, a escuchar gente que considera que otro lo mira mal, entonces se torna un poco aburrido y... Pero eso se puede ir haciendo acuerdos, en tal horario voy a escuchar. El miércoles de 2 a 4 yo los escucho. El que tiene algún tema que plantear. Ahora, si es una urgencia, sí lo pueden hacer. Pero si no, estos temas se tratan en este horario. Pidan que los vamos a anotar. Claro. Es un poco ordenar la como agenda. Reducir para que no sea así. Y ordenarlos a ellos que sepan cuándo pueden recurrir a ustedes. Bien. ¿Está? Y que pongan en todo caso el nombre, el tuyo. Bien. Belén, bárbaro. ¿Qué te llevas, Belén? También, justo como decía Delfina, me siento identificada en algunas situaciones y como digo, claro, así tendría que haber tratado y también, bueno, reconociendo los errores que tengo, porque si bien yo acompaño al trabajo del local desde muchos años, desde que tengo 17 más o menos, ahora que ya estoy al mando, es diferente el trato porque ya estoy liderando todo ese equipo de personas. Bien, sí, totalmente. No es lo mismo estar a la par. Sí. Bien, pero se puede liderar estando a la par. Hoy el liderazgo es así, horizontal, ya no es vertical. Totalmente. Gracias, sí. Belén. Gracias José, a vos. un abrazo. José, a ver si nos dice una palabrita por lo menos. Bueno, yo creo que estamos hasta acá. En la próxima vamos a continuar hablando de liderazgo e inteligencia emocional. Así que vamos a seguir hablando con estos temas. Vamos a estar con estos temas. Traigan preguntas y tienen una tarea. Les mando un abrazo a cada uno. Y no sé, Germán, si querés cerrar vos. No, bueno, gracias Mari por esta primera clase. Queda la segunda. Esperemos que interactúen y que se animen un poquito más ahí a interactuar. Y bueno, y a darle con todo en el cierre del curso, que ya últimas clases. Así que chicos, aprovechenlo, sáquenle jugo y cualquier cosa. Mari también está en los grupos de WhatsApp, así que le pueden consultar, la pueden contactar ahí adentro a ella sin ningún problema. Bien. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a cada uno. Chau, chau.